Aquellos días toda la comunidad científica estaba pendiente de lo que pasaba en el Hierro. Entre esa comunidad estaba María José Blanco, la directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, que nos acompaña esta mañana. Señora Blanco, muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, es el aniversario de lo que quizás fue lo más visible para los no científicos, para el público en general, que es aquel burbujeo. ¿Cómo se vivió aquellos días, aquel burbujeo? ¿Era esperable que pasara eso o no? No, de hecho, lo que ha ocurrido el día 8, que es lo que habéis mostrado vosotros, fue la segunda vez, porque el día 5 fueron los primeros burbujeos grandes, que estábamos dando una charla a la población en el norte y tuvimos que acortarla porque realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Si es que el volcán había crecido tanto como para llegar a tener manifestaciones en superficie y otros fenómenos que podían acompañarles, que podían ser potencialmente peligrosos para la población o no, y fueron momentos bastante intensos realmente. Bueno, en general todo lo que ocurrió en el Hierro, que era la primera vez que el Geográfico era el responsable de la vigilancia volcánica en erupción, fueron momentos muy intensos. Sí, intensos científicamente hablando, y también se aprendió mucho de ese momento, y sobre todo porque había el instrumental que no hubo en otras ocasiones, en otros episodios, quizás similares, a lo mejor no tan espectaculares como este, pero no había manera de documentarlo también como se puede hacer con este, ¿no? Sí, desde luego la última erupción, que fue la del Teneguía, lo que tenemos son unos nodos impresionantes, unas imágenes de televisión, pero instrumentación había muy poca. No tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en el caso del Hierro, que no solo hay imágenes espectaculares, sino muchísima información para que se pueda conocer de más cerca el fenómeno volcánico. 7 años después de la erupción, que empezó en octubre, a mediados de octubre, nos paramos a pensar, y la sismicidad fue de norte a sur, atravesó la isla de Hierro. Cuando estaban estudiando ese fenómeno, ¿había alguna manera de saber dónde iba a surgir el volcán? ¿Se sabía que iba a ser submarina o eso no hay manera de saberlo? No, en el caso de los volcanes poligenéticos, como puede ser el Teide de Pico Viejo, sabemos que las erupciones son en el edificio volcánico, pero en el caso del volcanismo monogenético, que tiene una única erupción, no se sabe dónde va a ser, y de hecho la sismicidad, como bien has dicho, pasó del norte al sur, luego del sur al norte otra vez, recorriendo en total pues más de 20 kilómetros que no sabíamos dónde podía ser. Una vez que ya avanzó hacia el sur, lo más probable es que se quedara allí. Había pasado la frontera este-oeste del Hierro, de la dorsal este-oeste, y lo más probable es que se quedara allí, pero en el mar o en tierra no se podía saber. Ha dicho usted volcán monogenético. ¿Qué es eso exactamente? ¿Sería un error pensar, al viajar por los paisajes de Canarias, que en un antiguo volcán va a volver a haber una erupción? ¿Eso es un error pensarlo? Lo que hay zonas en las que la probabilidad de que albergue un nuevo volcán son más altos, por ejemplo en el caso de Tenerife serían las dorsales, tanto la de la Esperanza como la de Eteno, pero esos volcanes en general tienen una única erupción. Tienen una, construyen un cono y ya no vuelven a tener erupción. No tiene nada que ver con el Teide de Pico Viejo, que tiene una cámara magmática y tienen recurrentemente erupciones en el mismo edificio volcánico. Si le parece, señora Blanco, vamos a hablar ya de los episodios recientes que se han producido esta misma semana, de esos denominados enjambres sísmicos. Exactamente, cada vez que ocurre este tipo de fenómenos, ustedes insisten es que es un fenómeno absolutamente normal, pero que es conveniente que los ciudadanos comprendan en qué consisten, ¿no? Que comprendan y que se acostumbren a que esto puede ocurrir. Realmente la sismicidad con magnitudes muy pequeñas, que no es sentido por la población, en un edificio volcánico tan complejo como es la isla de Tenerife o cualquiera de las islas Canarias con actividad volcánica, y que tiene un sistema hidrotermal, una cámara magmática, intrusiones que han quedado abortadas, magmáticas que han quedado abortadas en profundidad, lo normal es que se produzcan reajustes y estos reajustes de tensiones se liberen de la forma más fácil, que es con pequeños terremotos que se concentran en el espacio y en el tiempo, dando lugar a lo que nosotros denominamos enjambre. En este caso fueron 24 eventos, 17 de ellos se produjeron en una hora solo, los 7 restantes en ese mismo día, el día 6 de noviembre, con magnitudes muy pequeñitas. El máximo fue de 2,7 y a unas profundidades grandes, en torno a 10 kilómetros. Si ustedes no informan de estos enjambres, de estos movimientos, ¿hubiera sido alguno sentido por la población o es totalmente...? Con estas magnitudes y estas profundidades no. Lo normal es que no sean sentidos. Pero sin embargo ustedes lo tienen absolutamente todo monitorizado, porque todo es fundamental para ir pues, estudiando la trayectoria y todo en un espacio temporal grande. Imagino que es fundamental tener todo esto registrado, ¿no? Sí, de hecho la red sísmica que tenemos operativa
día de hoy en la isla de Tenerife son 17 estaciones, algunas de ellas de nueva generación, como la que tenemos justo instalada encima del enjambre último sísmico, se llama CADE, que las estamos instalando en el fondo de sondeos a unos 20 o 30 metros de profundidad y que tienen una calidad de registro mucho más alta, o sea, mucho mejor. Es esta imagen quizá la propia Sí, exactamente. Dentro está el sondeo con el sismómetro, está alimentado por paneles solares y envía sus datos en tiempo real por telefonía móvil. En este caso, ¿el enjambre es particular o precisamente esa nueva tecnología que estamos viendo sobre ADG es la que le ha detectado? A lo mejor con el anterior aparato no lo hubiéramos detectado hace un mes. Sí, de hecho este enjambre es en el mismo lugar en el que ya hubo otro en el marzo del 2018 y otro en octubre del 2017. Es una zona en la que se acumulan enjambres en el tiempo, espaciados, pero sí se acumulan espacialmente, en el borde suroeste de las Cañadas hacia afuera. Hace poquito, aproximadamente un mes, si no recuerdo mal, hubo otro enjambre, en este caso entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Son las mismas causas? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? ¿Son en cualquier caso también naturales? Bueno, todos son naturales y las causas son reajustes tectónicos producidos por diferentes causas, o en los bordes de la zona del archipiélago o internos reajustes insulares, como es el caso de este enjambre que ocurrió el día 6, pero son todos reajustes tectónicos. ¿Los enjambres suelen ser en las islas de Gran Canaria hacia occidente? Así de memoria no los recuerdo tanto en Lanzarote y Fuerteventura. ¿Es un error mío o suelen ser en las islas que se supone que hay más actividad? Normalmente las tenemos en La Palma, en El Hierro tuvimos, ya casi no tiene actividad sísmica el Hierro, pero sobre todo se concentran actualmente en la isla de Tenerife y en los que citabas antes entre Tenerife y Gran Canaria. Normalmente la actividad en esa zona son terremotos un poco más grandes, pero no en forma de enjambre. Últimamente sí hemos tenido enjambres entre Tenerife y Gran Canaria. Pues son fenómenos absolutamente naturales, como no se cansa de insistir el Instituto Geográfico Nacional, pero es importante también que esa comunicación llegue de forma adecuada a los ciudadanos, porque si no, pues uno se arriesga a que luego esa noticia sea cortada y con un titular pues se generen titulares alarmistas que uno nunca sabe de dónde han salido y imagino que ustedes mismos se quedarán sorprendidos, ¿no? Hombre, yo creo que la divulgación y el conocimiento del fenómeno volcánico produce en la sociedad una tranquilidad, que es lo deseable. Vivimos en un archipiélago volcánicamente activo, tenemos que saber lo que es normal y habitual y distinguirlo de aquellos fenómenos que ya son premonitorios de una actividad diferente, que desde luego no son estos. Es curioso porque siendo de un territorio volcánico y siempre que hablamos con científicos al respecto, siempre se insiste que a lo mejor la población canaria no está lo suficientemente informada como si están en otras partes del mundo donde hay una sismicidad o donde hay pues estas posibilidades. A lo mejor quizá nos falta un poco más de aprendizaje al respecto, ¿no? Yo creo que el aprendizaje debiera de empezar con una inclusión del fenómeno volcánico desde primaria, secundaria y una divulgación a través de los medios de comunicación y actividades de divulgación, porque el fenómeno volcánico nos acompaña a todos en nuestra vida. Ya que hablamos de aprendizaje y de divulgación, yo siempre me hago la misma pregunta: terremoto, seísmo, sismo, ¿son absolutamente sinónimos, exactamente iguales, o sismo quiere decir que no ha sido detectado por la población? En España son absolutamente sinónimos. La comunidad centroamericana y sudamericana distinguen entre el terremoto sentido y el terremoto no sentido utilizando sismo o terremoto, pero en España son absolutamente equivalentes. Seísmo sí que es un poco arcaico, no se suele utilizar. Una última pregunta que conecta con la primera que le hizo Marta. El CSIC ahora, a raíz de esta erupción del Hierro, está más interesado en la vulcanología. Ayer en Madrid estuvieron hablando de una plataforma de investigación nacional sobre la vulcanología. No sé si me puede adelantar algo, si simplemente es las ganas de estudiar más lo que pasa aquí en Canarias. En cualquier caso, el CSIC parece más interesado en los volcanes. Yo creo que el CSIC tiene que apostar por la volcanología. Actualmente la volcanología se realiza en 3 centros, en el Jaume Almera, en Barcelona, en Granada y en el IMNA, en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiológicos, donde está el investigador Vicente Soler, pero yo creo que requiere un refuerzo, porque la volcanología, como hemos dicho, es un fenómeno que no solo tiene interés científico, sino que tiene una repercusión social inmediata. Y entonces yo creo que el organismo que lidera la investigación en España tiene que apostar por mejorar el conocimiento del fenómeno volcánico. Pues señora Blanco, muchas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido muy interesante saber de nuestra geología y de esa erupción de hace 7 años ya, Marta. Bueno, sí, pasa el tiempo. Gracias, señora Blanco, como siempre. Buenos días.